Usamos la gráfica de f de x debajo del gráfico en azul para responder a las siguientes preguntas. Número 1. Determina f de 1 para determinar f de 1 gráficamente. Encontramos el punto en la gráfica de f de x donde x es igual a 1. ¿Cuál sería este punto? Aquí lo tienes. Para prepararme para este punto es 1 menos 3, lo que indica cuando x es 1, el valor de salida o el valor de la función es menos 3 y, por lo tanto, f de 1 es igual a menos 3. Número 2. Se nos pide que grafiquemos f inversa de x en el mismo plano de coordenadas. Observe aquí la inversa. La función es una función de x. Si echamos un vistazo a nuestras notas anteriores, si f de x es a la vez invertible y diferenciable, entonces phi igual a b implica f la inversa de b es igual a, phi igual a b indica que el punto a b sería un punto en la gráfica de f. X y f la inversa de b es igual a indica el punto B sería un punto en la gráfica de f, inverso a x. Podemos usar esto para graficar f inversa de x yendo hacia atrás a la gráfica de f de x porque la gráfica de f de x contiene el 0,1 menos 3. El punto menos 3,1 sería un punto en la gráfica de f inversa de x. Sigamos adelante y dejemos caer ese punto en verde. Este es un punto sobre el gráfica de f inversa de x. Y ahora busquemos dos más puntos en la gráfica de f de x. Usemos la intersección en y usemos también este punto aquí. Observe que la intersección en y es la coma 0.0 menos 5, que indica la gráfica de f. La inversa de x debe contener el punto menos 5,0, que está aquí, y la gráfica de f de x contiene la coma de 0.3. Y por lo tanto la coma 0.13 deben estar en la gráfica de f inversa de x, que está aquí. Ahora podemos seguir adelante y gráfica f inversa de x. Va a ser la recta que pasa por estos tres puntos verdes. Y tendría un aspecto parecido a esto. Esta es la gráfica de f inversa de x. Observe que también grafico la línea, y igual a x en el plano de coordenadas. Y eso es porque siempre graficamos una función, y su función inversa en el mismo plano de coordenadas, habrá reflexiones en w igual a x. Observe si doblamos el azul línea que cruza la línea roja, w es igual a x, coincide perfectamente con la línea verde, que es la gráfica de f, inversa de x. Y número 3, el uso de la gráfica de la inversa para determinar la inversa de f' de menos 3. Recuerda f inversa' de menos 3. Es igual a la pendiente del recta tangente a la gráfica de la función inversa en x es igual a menos 3. Así que si miramos la gráfica de la inversa función injertada en verde y localice el punto donde x es igual a menos 3, que es este punto. Porque f inversa de x es una recta, si dibujamos una tangente recta a otra recta, obtenemos la misma recta y por lo tanto la derivada el valor de la función es igual a la pendiente de la función inversa. De nuevo, si queremos, podemos pensar en dibujar una línea tangente a la recta en este punto, obtendremos la misma recta y observaremos la pendiente de esta recta sería la mitad porque si subimos una y a la derecha, encontramos otro punto de la recta tangente, así como el dada la recta f inversa de x, así que f inversa' de negativo 3 es igual a la mitad. Pero también quiero tomar un mira a nuestras notas de arriba. Hay una relación entre las pendientes de las rectas tangentes, y la función derivada valores en el punto A, B en x y B A en la inversa de f de la inversa de x f. El primo de B es igual a 1 dividido por f, primo de f inverso de B, pero recuerda f inverso de B es igual a A y nunca podemos decir que f inverso la prima de B es igual a 1 sobre f' de A. Esto indica que valores de funciones derivadas en los puntos correspondientes de la función en su inversa son recíprocos entre sí. Así que si aplicamos esta definición al número 3, podemos decir que f inverso' de menos 3 es igual a 1 dividido por f' de f inversa de menos 3. F inversa de menos 3 es igual a 1 positivo. Y lo sabemos por dos razones.
Si echamos un vistazo a la gráfica de la inversa de f, observe que contiene el punto -3, 1, lo que nuevamente indica la inversa de f de -3 es igual a 1 positivo. O si volvemos y echemos un vistazo al número 1, porque f de 1 es igual a -3, sabemos que f inversa de -3 es igual a positivo 1. Así que ahora tenemos f inverso primo de -3 es igual a 1 sobre f primo de 1. Y sigamos adelante y busquemos la pendiente de la recta tangente a f de x en x es igual a 1. Lo que nos dará esto valor de la función derivada. Entonces, mirando la gráfica de f de x, si localizamos el punto en el que x es igual a 1, es este punto justo aquí. Y si dibujamos una tangente recta, obtenemos la misma recta. Y observe la pendiente de esta la línea sería 2 positivos. Porque si suben 2 unidades y escriben una unidad, encontramos otro punto en la línea. Aplicando esto a nuestra fórmula, tenemos 1 dividido por 2. O la mitad, lo que coincide lo que encontramos gráficamente. Espero que lo hayas encontrado útil.